Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del inversor inquieto y banquero privado para Bank León y una vez más les doy la bienvenida a este apartado de supuestos prácticos y de actualidad que edición tras edición son más interesantes, ¿no? Y hay muchísimo contenido ahí afuera para comentar, tanto mercados financieros como comportamientos de diferentes empresas, temas fiscales, sucesorios, hereditarios, de planificación patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una sección que dentro de la actualidad pues intentamos escoger aquellos temas que tienen más sentido, ¿no? Y el de hoy no se queda atrás porque estamos ya a mediados de año, un año que ha sido complicado, pero podríamos definir, y este es el título de este podcast, que seguimos viento en popa a toda vela. O sea, a pesar de haber vivido un primer trimestre complicado, los índices se han recuperado. El Standard & Poor's desde mínimos que tocamos en abril, desde el Liberation Day, ha subido ya un 27,56%. Y aquí lo único que cabe destacar pues son los inversores que han perdido además muchísimo más dinero preparándose para las correcciones o intentando anticiparse que el que han perdido en las propias caídas, que esto es una famosa frase de Peter Lynch que en el día de hoy podemos decir que se ha vuelto a cumplir. Es decir, pues todos aquellos inversores que estaban esperando o una catástrofe, ¿no? Inversores agoreros que predecían que esto iba a seguir muy oscuro, iban a seguir cayendo los mercados y han optado por salirse en determinados momentos para evitar caídas mayores o para intentar hacer un timing de mercado, pues vemos que una vez más se han equivocado y que precisamente pues salir en momentos como el Liberation Day o en momentos de caída en términos generales, una vez más ha sido un error. Y bueno, al final los inversores lo que están haciendo a día de hoy, que ha sido un cambio de mentalidad con respecto al principio de año, pues se están centrando mucho más en los fundamentales y están dejando un poco de lado todo el ruido que hubo, hay y habrá en el mercado y que yo creo que es al final lo que hay que hacer, ¿no? En primer lugar, pues los titulares sobre aranceles parecen más bien ladridos que mordiscos y en este sentido pues los mercados se han vuelto prácticamente insensibles a toda esta avalancha de anuncios de ahora subimos un 15%, se llega a un pacto pero luego corregimos y están ahora pues bastante neutrales, ¿no? En ese sentido y ya conociendo a Trump que como hemos dicho pues ladra más que muerde, pues están bastante más tranquilos, la volatilidad se ha reducido muchísimo y ya estamos entrando en un entorno muchísimo más favorable, de mayor tranquilidad y de muchísima menor incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algunas amenazas que había encima de la mesa, tema arancelario, pues ya se han ido disipando con diferentes pactos, con Europa, con Canadá, con México, o incluso también con Japón, con India, etcétera. Algunos quedan por cerrarse, pero bueno, ya es un escenario muchísimo más, digamos, previsible, ¿no? Las tasas arancelarias pues se mantendrán o se incrementarán, pero al menos se están clarificando ya muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de los sectores en general de la bolsa americana, que ha sido una de las más perjudicadas, en el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el sector tecnológico, que una vez más ha demostrado por qué está donde está, porque históricamente siempre ha sido uno de de las grandes fuentes de rentabilidad en los mercados, ya desde la década de los 90, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo a lo largo de los diferentes años, pues lo que ha hecho es poner de manifiesto que estas compañías tecnológicas ya desde 1990 han sido las grandes ganadoras a nivel de cotización, ¿no? Y han sido el sector que con diferencia más ha subido ya desde la década de los 90. También gracias al boom que estamos viendo en la inteligencia artificial, que está ayudando a disminuir costes. Ahora hablaremos de la inteligencia artificial, de algunos impactos que ya está teniendo en la economía y en las empresas y obviamente en los mercados, y que obviamente pues lo que ha hecho es, si cabe, aumentar más la diferencia del sector tecnológico con respecto al resto, ¿vale? Del sector tecnológico cabe destacar que a pesar de que las caídas cuando se anunciaron los aranceles fueron muy bruscas, cabe destacar que el sector tecnológico es bastante inmune a los aranceles en el caso de que se aplicasen. ¿Por qué? Pues porque al final dentro del sector tecnológico, si desglosamos lo que es el sector tecnológico, pues vemos que se podía dividir en dos partes, ¿no? Es la parte de bienes y la parte de servicios, es decir, tecnología del estilo dispositivos electrónicos, tablets, ordenadores, data centers, físicos, etcétera, etcétera, ¿vale? El software de toda la vida. Y otra parte es el hardware, ¿vale? O sea, perdón, a la inversión
inversa, he dicho, el software, que al final es la parte pues de servicio, y el hardware, que es la parte física, ¿no? Y actualmente, en cómo se encuentra distribuido el sector tecnológico, pues vemos que del 100% que pesa el sector tecnológico, un 53% ya es en sector servicios. Ya estamos hablando pues de programas, de aplicaciones, de software, de códigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a eso, como todos muy bien sabemos, pues no le podemos poner un arancel, y es completamente inmune a los aranceles que ya estamos viviendo, que vivimos en el pasado, ¿no? Y tan solo pues el restante, el otro 47%, sí que sufre el impacto, pero bueno, que es un sector que en términos generales, el sector servicio, pues o sea, el sector servicios en general, y en este caso el tecnológico, que en su mayoría sector servicios, pues ha sido uno de los grandes ganadores también en este sentido, en cuanto a su prácticamente nulo impacto o menor impacto que otros sectores, ¿no? Otra cosa que cabe destacar son los beneficios de las empresas tecnológicas, porque todo el mundo ya desde finales del año pasado auguraba un muy buen crecimiento. Luego parece que con el tema de los aranceles todo el mundo preveía una caída importante tanto en los beneficios como en los márgenes de las grandes tecnológicas, pero después de la temporada de presentación de resultados, lo que hemos visto es que los resultados siguen siendo francamente buenos en la mayoría de los casos, en las grandes tecnológicas, incluso superando por bastante las expectativas, ¿no? Tenemos a Microsoft, que presentó unos ingresos de 70.000 millones, con un aumento de un 13% interanual, muy por encima de las estimaciones, ¿no? Con un beneficio por acción de $3,46, cuando más o menos el consenso esperaba un 3,22, lo que es un 18% más con respecto al año anterior. Y sobre todo destacando la división de Azure, que es la parte pues de Microsoft de inteligencia artificial impulsada con IA, que al final es la parte de la nube de Microsoft, que ha crecido un 33%, ¿no? Y bueno, pues la capitalización, ya con una capitalización que supera los 4 billones, tremendo, o sea, unos resultados tremendos y que baten las expectativas. Meta, otro tanto de lo mismo, recaudó 47.52 mil millones frente a los 44,83 mil millones estimados, es decir, también batió casi por 3.000 millones las expectativas, con unos beneficios por acción de $7,14 cuando se esperaba que fuesen de 5,83, también muy por encima, una subida de un 12% en las operaciones también after hours, subiendo en bolsa, y en general pues también muy buenos resultados. Apple, que era una de las que estaban en el punto de mira de los inversores, también ha presentado muy buenos resultados, con unos ingresos en el trimestre de 94.000 millones, muy por encima de lo estimado, que eran 89,3 mil millones, y unos beneficios por acción de $1,57 frente a 1,41 que era lo estimado, ¿vale? También con un crecimiento muy destacable en las ventas anuales de iPhone, y también un récord en servicio de 27.000 millones, ¿vale? O sea, al final, muy buenos resultados. Amazon, que también sorprendió en cuanto a los ingresos, con estas cifras cuestan hasta decirlas, ¿no? 155.000 millones, y con unos beneficios por acción muy por encima de lo esperado también, con $1,59 versus 1,36 que era el estimado. Lo único que aquí cabría destacar de las que llevamos es Amazon, que quizá esa parte del Amazon Web Services también, que son los servicios de la nube, que han caído ligeramente, ¿vale? O sea, bueno, no es que hayan caído, sino que solo creció un 17%, quedando ligeramente pues por debajo de lo esperado, ¿vale? Ese ha sido el único puntito negativo, pero que aún así demuestra un crecimiento sólido. Alphabet también con unos ingresos de 61.000 millones, muy por encima de lo esperado, y unos beneficios de 18.000 millones, ¿vale? Sobre todo, como bastión de Alphabet sigue siendo Google, ¿no? Que sigue siendo el buque insignia, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que lo que preocupaba al mercado, que son la temporada de presentación de resultados, ya ha ocurrido y son francamente buenos. Lo que corrobora lo que nosotros llevamos diciendo desde hace 30 años, que al final vale más time in the market, es decir, invertir en compañías de calidad independientemente de lo que ocurra en el corto plazo y dejarlas que maduren, que timing de market, que intentar entrar y salir, porque una cosa es lo que muchas veces los agoreros o algunos expertos, entre comillas, vaticinan, y otra cosa es muy diferente, o sea, otra cosa diferente es lo que ocurre, ¿no? Y entonces intentar tradear o estar entrando y saliendo
en base a datos futuros que en gran parte de las ocasiones no se cumplen, pues normalmente suele ser un error, ¿vale? Igual que dejarse llevar pues por el miedo. Y eso es básicamente también lo que dicen los datos. Una subida, como decía, desde abril del Standard & Poor's de un 27,56, y esto es el riesgo de dejarse llevar por el miedo, ¿vale? Y esto lo que demuestra es que ha salido muy caro. En ese sentido, pues hemos visto tanto en los flujos en general como en determinadas grandes bancas, que sí que es verdad que hicieron movimientos de ventas en lo más bajo, ¿no? Y aquí pues se ha demostrado otra vez que al final intentar hacer ese timing de mercado pues no funciona. Por eso nosotros al final lo que recomendamos es mantenerse invertidos, ¿vale? Y se desaconseja por completo estar jugando a entrar y salir, aunque ojo, sí que tiene sentido moverse dentro de lo que son los mercados financieros entre diferentes estilos puntualmente. ¿Por qué? Porque ahora sí que es verdad que en cuanto a términos de valoración, pues hay determinadas compañías que están caras, pero que sin embargo, sobre todo de estilo growth, pero que por ejemplo el estilo value ahora lo encontramos bastante barato, tanto en empresas medianas como de pequeña capitalización. Por lo tanto, sí que se pueden hacer trasvases entre una y otra, pero sin ejecutar, desde nuestro punto de vista, movimientos drásticos de compra y de venta. Ahora vamos a entrar en la IA, en la inteligencia artificial, que ha sido uno de los grandes factores que muchos expertos ya empezaron a comentar los efectos muy positivos que iba a tener, sobre todo en cuanto a la inflación. La inteligencia artificial, en el caso, que estamos viendo ya de que se continúe desarrollando, lo que provoca es lo contrario a la inflación, deflación. ¿Por qué? Porque nos permite reducir un montón de costes, tanto en personal como en tiempo. Si ustedes la han probado en su casa, pues verán lo fácil que es hacer un informe con ella, o que nos dé un artículo de opinión, o preguntarle cualquier cosa y obtener una respuesta muy adecuada en prácticamente segundos. Esto lo que va a traer es un ahorro de tiempo brutal, un incremento en la productividad tremendo, que también se reflejará en una disminución de costes, que eso lo que va a producir es que se alivie muchísimo la carga de trabajo para determinadas personas. Sí, muchos puestos de trabajo van a desaparecer, otros nuevos se van a crear, pero yo creo que en ese sentido esto es un cambio muy positivo, porque lo que está generando es un incremento de la productividad al final y una disminución en los costes. Y esto es muy positivo, ya que el gran problema que hemos tenido durante todos estos años ha sido la inflación. Si la inteligencia artificial, que recordemos, solo lleva 3 años, hace 3 años que empezó este viaje, que parece que sea bastante más largo por lo rápido que ha ido evolucionando, pero es que apenas tiene 3 años. Si le damos tiempo, solo informáticos y gente que está muy puesta sabe el impacto que eso va a tener, y desde mi punto de vista va a ser muy positivo. Va a repercutir tanto en el tema de la inflación como en el tema de la financiación de la deuda. Además, si los países tienen esa capacidad de hacer cosas a un precio muchísimo más bajo, eso lo que les va a permitir es disminuir los costes, y si se mantienen los ingresos, eso lo que puede producir es prácticamente la solución a uno de los mayores problemas que tenemos ahora encima de la mesa, que es el tema de la deuda, ¿no? Mucha gente me pregunta y nos pregunta, oye, ¿qué opináis sobre la deuda? Es un problema muy grande, pero que existen métodos o palancas que nos pueden permitir en un futuro un problema que a día de hoy es muy difícil de gestionar y que preocupa mucho a prácticamente todo el mundo, pues que se llegue a solventar pues con ese aumento de la productividad y disminución de costes, que a nivel empresarial, a nivel particular, o sea, empezando desde la persona, empresario, familia, microeconomía, y pasando también luego a la macroeconomía, los países, lo que va a provocar son efectos muy positivos, como he dicho, disminución de costes para todo el mundo. También cabría destacar dentro del sector tecnológico una cosa muy importante, que es el peso que actualmente tienen determinadas compañías sobre los índices. Hay mucha gente que argumenta que el sector tecnológico, que como he dicho siempre ha sido, siempre no, desde 1990 ha sido la principal fuente de rentabilidad en los mercados financieros, actualmente ya se encuentra muy concentrado, ¿no? Dicen, prácticamente ahora el Standard & Poor's, un 40% de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's, que es el índice americano por referencia, el 40% de las empresas son tecnológicas. La tecnología ahora te mueve los índices, o sea, con un peso importante. Eso es una realidad, ese 40% está ahí, pero ese 40% es mucho o poco. Actualmente, como he dicho, del Standard & Poor's es un 40%, del Nasdaq es un 60%, ¿vale? Pero lo que nos tenemos que preguntar es si
si siempre ha sido así. Es decir, si ese peso siempre ha sido el mismo, se ha incrementado o en este caso se ha reducido. ¿Cuál es la única forma de responder a esa pregunta? Pues analizando cuánto pesaban otros sectores en otras épocas, ¿no? Y, por ejemplo, pues nos encontramos que a principios del siglo, en este caso XIX, el sector financiero y el sector inmobiliario representaba más de un 90% de la capitalización de la bolsa americana. Pero es que si nos vamos más cerca, concretamente en 1880, los sectores industriales y el sector de transporte representaban un 70%. Actualmente, como he dicho, la tecnología pesa un 40%, por lo tanto, sí, todavía tiene muchísimo margen de crecimiento, pues hasta ese 70-75. ¿Sabemos si llegará o no llegará? No, nadie lo sabe, pero que por lo menos y en comparativa con años como los que les he comentado, ha habido momentos en la historia en los cuales otros sectores han pesado bastante más sobre los índices de lo que pesan actualmente. Y luego lo que nos lleva a la siguiente pregunta es, vale, ya hemos visto el peso que tiene el sector tecnológico sobre los índices americanos. Ahora vamos a ver dentro del sector tecnológico y dentro de los grandes líderes de la economía americana, qué compañías nos podemos encontrar, ¿no? Porque estamos viendo que ya desde prácticamente los últimos 5 o 10 años, las 25 mejores compañías apenas han cambiado. Concretamente, solo ha cambiado, en estos últimos 5 años, solo han cambiado del top 25 mayores empresas en Estados Unidos, solo ha rotado el 16%. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez existe una menor rotación de las mayores compañías a nivel mundial. Y esto, la pregunta es ¿por qué se produce? Pues la respuesta es clarísima y es por las ventajas competitivas y el monopolio que tienen actualmente determinadas compañías. Os pongo un ejemplo, Google mismamente o Microsoft. Ustedes comprenderían y vivirían en un mundo pues sin Windows, me da igual el número, sin Excel, sin Word, sin PowerPoint, o sea, no existen, o bueno, existen, pero la potencia que tienen determinadas herramientas de determinadas compañías es única, ¿vale? Igual que en Google, sí, se han lanzado otros buscadores que también tienen muy buena calidad y muy buenos y ofrecen buenos servicios, pero al final, ¿dónde se realizan la mayor parte de las búsquedas? En Google, ¿no? Instagram, WhatsApp, Facebook siguen siendo las principales redes sociales y eso no va a cambiar. Cuando hablamos de consumo, la primera empresa que se nos viene a la cabeza es Amazon. Sí, existe AliExpress, Temu y ahora un montón de empresas que están surgiendo nuevas. Pero si nos vamos a esos grandes nombres, actualmente es muy difícil destronar a estos reyes, cada uno en lo suyo, principalmente por la cantidad de dinero que destinan estas empresas a I+D. Lo estamos viendo, o sea, a nada que surge un competidor, os pongo un ejemplo, en el tema de consumo, que lanzan una web que le puede hacer la más mínima competencia o que puede ser bastante interesante, ¿qué es lo que hace Amazon? Compra el proyecto, te pone 25, 30, 50, 1.000 millones encima de la mesa, que al final para ellos no dejan de ser migajas, y lo compran, es decir, no dejan que ninguna otra empresa en el presente, pero ni siquiera en un futuro, tenga esa capacidad de siquiera hacerle sombra, ¿no? Y esto es algo que no ocurría hace pues ni 5, ni 10, ni 15 años, algo completamente nuevo. Entonces, mientras todas estas compañías al final sigan teniendo ese monopolio y sigan invirtiendo estas cantidades tan grandes de dinero en I+D, va a ser muy difícil destronarlas, ¿vale? Y va a ser muy difícil que dejen de ser las principales protagonistas y dejen de liderar los índices. Lo mismo pasa otro tanto con Nvidia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que cada uno de nosotros se tiene que preguntar es si queremos ser partícipes de todo esto, ¿no? Y aquí, sobre todo en el podcast de hoy, mi idea es que se lleven 2 reflexiones claras. La primera es que en momentos de caída, la mejor decisión que podemos tomar, siempre y cuando, obviamente, estemos en los activos correctos, ¿vale? No estoy hablando de compañías y acciones sueltas que al final pueden quebrar, pero si estamos bien asesorados y las compañías que tenemos en cartera son sólidas, lo mejor que podemos hacer ante una caída es aguantar, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, una vez estamos fuera, la pregunta del millón es ¿cuándo entramos, no? ¿Cuándo es el mejor momento? Ni ustedes, ni yo, ni nadie lo sabe, ¿vale? Entonces, precisamente como el riesgo de quedar esperándose a ver si algo que esperemos que llegue, si llega o no llega,
y el riesgo de eso es muy alto porque no sabemos si va a llegar, al final la mejor de las conclusiones es estemos invertidos, porque mientras estemos invertidos, al final los mercados financieros lo que nos han demostrado crisis tras crisis, año tras año, es que si estamos en las acciones, en los bonos, en los fondos de inversión correctos, siempre se acaban recuperando, ¿vale? Esa es la primera decisión, o sea, la primera conclusión. Y luego la segunda es hacer esa revisión del sector tecnológico, que ahora ya se están levantando muchas voces que van en contra, y sí que es verdad que son compañías que están caras, ¿no? Pero yo les devuelvo la pregunta, ¿qué es estar caro? Y para una compañía que es líder y probablemente lo siga siendo durante N número de años, ¿cuál es su potencial precio, ¿no? Pero bueno, los datos siguen siendo sólidos, al final todavía les queda recorrido en cuanto a incremento de capitalización, en cuanto a crecimiento y en cuanto a beneficios, y por lo tanto, pues como mínimo son o siguen siendo, deberían seguir siendo alternativas de inversión, y deberían seguir estando presentes en mayor o menor medida en función obviamente del perfil, pero siempre presentes en las carteras de los inversores. Sin nada más que añadir, espero que les haya sido de utilidad y nada, también transmitirles nuestros sentimientos de que lo que nos queda de año, por lo menos nuestra visión, la visión de nuestra casa, es que las cosas van a ir ya poquito a poco estabilizándose con menores volatilidades. Va a seguir habiendo algún sustito porque siempre lo hay, pero que ya es muy complicado que volvamos a ver lo que hemos visto en esta primera mitad del año. Por lo tanto, tranquilidad y buenas expectativas. Muchísimas gracias por escuchar.